Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, drástica decisión de Ecuador contra Colombia. El presidente Daniel Noboa anunció aranceles del 30% a todas las importaciones desde Colombia. La medida fue tomada, según el mandatario, por la falta de cooperación en la seguridad fronteriza, donde operan las disidencias de las FARC. Y hay escándalo en el fútbol francés que vincula a una colombiana. Hablamos en primicia con la mujer que denunció al futbolista del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, por el delito de explotación laboral. La mujer aseguró a RCN y NTN 24 que el jugador y su esposa la maltrataban y que le entregaron documentos falsos. Espere la historia en minutos. Grave, muy grave denuncia de la FM de RCN. El equipo periodístico logró el testimonio de dos mujeres que relatan episodios de presunto acoso sexual, del que habrían sido víctimas por parte del ex gobernador de Magdalena y actual candidato a la presidencia, Carlos Caicedo. José, y siguen las filas de pacientes que buscan reclamar medicamentos. En la mayoría de los casos, la gente se devuelve a su casa con las manos vacías. Mientras tanto, Mónica, expertos dicen que el embargo de algunas cuentas de la nueva PS no es excusa para no prestar un buen servicio. En exclusiva, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado conversó con la directora de NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati. Enfatizó que no puede haber transición en Venezuela si se mantiene la máquina de represión. Nuestros colombianos siguen brillando en la Liga de Campeones. Lucho Díaz regresó en la victoria de Bayern Múnich, mientras el samario Camilo Durán marcó doblete y suma 4 goles en 7 partidos. Hoy en el termómetro político, la representante del Partido Verde, Catherine Miranda, se va a meter de lleno en la campaña de la gran consulta. ¿Con qué candidato? Además, Cristo le da la bendición a la consulta de la izquierda. Les tenemos datos y respuestas al final de la emisión. Todo parece indicar que Bad Bunny ya está en Medellín. Su esquema de seguridad y la famosa casita rosa ya están listos. Serán 3 conciertos en el Atanasio Girardot y además ya se habla de 4 artistas invitados. Los detalles en Entretenimiento RCN. ¡Nueva York! ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Siete y 3, Mónica. Colombia ha vivido momentos de tensión con sus países vecinos, sobre todo con Venezuela, décadas atrás. Lo que no esperábamos era, en estos momentos, un distanciamiento con Ecuador. Por eso sorprendió la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un duro arancel del 30%, Mónica, a los productos que exporta nuestro país hacia Ecuador. Pues la medida obedece, según el mandatario, a la falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro para erradicar el narcotráfico y los grupos criminales en la zona de frontera donde operan las disidencias de las FARC. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la tasa arancelaria que impuso a Colombia y también habló del uso que le darán al dinero. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta. Noboa dijo además que está descontento con el gobierno Petro, con el que aseguró que han conversado varias veces del tema de seguridad fronteriza. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en ese sentido. El mandatario ofreció estas declaraciones en Davos, Suiza, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial. Mónica, ¿y por qué todo esto nos debería preocupar? Pues porque Ecuador es muy importante para Colombia. Es más, según Analdez, es el 6º socio comercial más relevante. Aquí tenemos las cifras de exportaciones que oscilan entre los 1.800 y 2.000 millones de dólares al año, Mónica. Es increíble. Dentro de esos productos, los productos más exportados están la energía eléctrica, el azúcar, el café y los plásticos.
Los gremios están preocupados por los aranceles del 30% que anunció el gobierno de Ecuador a los productos colombianos. Este tipo de medidas terminan afectando ¿a quién? Al consumidor, por supuesto, y terminan afectando al sector productivo. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Para sectores como los plásticos, el mercado ecuatoriano es el segundo de mayor relevancia. El efecto es muy grande porque pues 30% es un valor muy alto y en nuestro sector tiene márgenes desde el 20%, un arancel del 30% pues sencillamente saca al sector del mercado. Va a significar un encarecimiento tanto en los productos para Ecuador, para Colombia y para Colombia, entre otros malas consecuencias. Se espera que los aranceles entren en vigencia a partir del próximo 1 de febrero. Dice el presidente de Ecuador que la cosa está grave en materia de orden público en la frontera, pero ¿qué tan peligrosa es esa zona? Bien contado, bien explicado. Diana, ¿qué grupos delinquen en esa zona en particular? José Manuel, Mónica y televidentes, Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros con los departamentos de Nariño y Putumayo. Infortunadamente es una zona en la que delinquen los comandos de frontera, resultado de una alianza criminal entre el Frente 48 y 32 de las FARC. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de Iván Mordisco. Del lado ecuatoriano se encuentran los choneros. Las rentas criminales que se disputan son el narcotráfico, la minería ilegal y tala de árboles, además de los delitos contra la fauna de la Amazonía. Ahora bien, ambos países mantienen una cooperación sólida para combatir a los cabecillas que delinquen en la región, sus estructuras y sus rentas criminales. En la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador delinquen principalmente los comandos de frontera señalados como responsables de asesinatos y de producción de cocaína. Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se especializa en la producción de droga y el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de Mordisco concentra sus actividades en Sucumbíos, orientándose al tráfico de cocaína. Vea que esta situación de inseguridad ya nos está afectando con vecinos que tenemos relaciones de carácter comercial. Las fuerzas militares mantienen en la lucha antidrogas en la región. En junio de 2025 en Nueva Loja, Sucumbíos, fue intervenida una bodega que funcionaba como centro de acopio ilegal de sustancias químicas para la fabricación de explosivos y procesamiento de drogas ilícitas. El ejército ecuatoriano, con la información de inteligencia suministrada, logró la incautación de 12.925 galones de acetona, 575 kilogramos de insumos sólidos, así como la incautación de 2.24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza. El ministro de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad y el intercambio de información. José, Mónica, es una cooperación binacional de más de 10 años. Por el momento la información, ustedes tienen más noticias. Buenas noches. Diana, gracias. En efecto, tenemos más 7 y 8. Hay, Mónica, un tremendo escándalo en Francia, ¿no? Es un tremendo escándalo que ocupa los principales diarios deportivos porque involucra a uno de los futbolistas más reconocidos del Paris Saint-Germain y a una colombiana. Pues la mujer que trabajaba en la casa de Lucas Hernández lo denunció, no solo a él, también a su esposa por explotación laboral. Duro, pues tenemos en primicia el testimonio de la colombiana. En entrevista con Noticias RCN y NTN 24, relató que le entregaron documentos falsos, que la maltrataron y que la ponían a trabajar sin descansar. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de ese país. Que nos iban a volver a Colombia y que ella iba a mirar cómo me iba a cerrar todas las puertas de Francia. Es el testimonio de Mary, la mujer que denunció a Lucas Hernández y su esposa ante la Fiscalía de Versalles por el delito de trata de personas y trabajo no declarado y que hoy habla en primicia en Noticias RCN y NTN 24. Tienes que ir por esto, recógeme esto, ven, solucioname esto y a la final nunca hubo un descanso. El defensa del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018 tendrá que rendirle cuentas a la justicia por la denuncia interpuesta por una familia colombiana que habría trabajado para el jugador entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Siempre me intimidó a todos que no podíamos sacar nada de la información de ellos. Según la denuncia, la familia habría hecho labores de limpieza, cuidado de menores, seguridad, entre otras cosas, sin contrato laboral. Al final nos hicieron un contrato falso que no es válido, porque con eso queríamos poder sacar una tarjeta de salud, porque no tenemos salud. El jugador se pronunció sobre el hecho en las últimas horas.
Este asunto está siendo tratado por las vías jurídicas apropiadas, donde los hechos y no los relatos difundidos en redes tienen su lugar. Hacemos un llamado a la decencia, a la contención y al respeto. No participaremos más en especulaciones en línea. Por ahora se espera que la Fiscalía de Francia avance en el proceso judicial. Eso en el plano internacional, pero que hay que hablar de otra grave denuncia que pusieron al descubierto nuestros colegas de la FM y de RCN. Sí, Mónica, vi esta mañana a Santiago Ángel, el subdirector de la FM, hablando de chats y testimonios de dos mujeres que relatan episodios de presunto acoso sexual que relacionan, Mónica, directamente al exgobernador de Magdalena y actual candidato a la presidencia, Carlos Caicedo. ¿La Defensoría ya se pronunció? 4 mujeres decidieron hablar con la FM para denunciar presuntos casos de acoso sexual en hechos que señalan directamente al exgobernador de Magdalena y hoy candidato presidencial Carlos Caicedo. Algunas de las mujeres que decidieron hablar con esta emisora lo hicieron bajo reserva por miedo a las consecuencias laborales sobre sus nombres en una región que mantiene el poder del partido de Caicedo y también por riesgos hacia su vida. Uno de los testimonios señala a un alto asesor de Caicedo por presunto acoso físico ocurrido durante su gobernación. Se acercaba donde yo estaba en el computador trabajando, llegaba, me rozaba sus miembros por mis brazos, a veces me tocaba las piernas sin mi consentimiento. La FM tuvo acceso además a denuncias penales, chats y declaraciones que coinciden en un patrón de abuso de poder y violencia contra la mujer. En los chats que ustedes pueden ver en la pantalla y en la fm.com.co, Caicedo le dice a una mujer joven de su equipo: así te ves mejor, estuve a punto de proponerte una escapada, no todo puede ser trabajo. Y en uno más agrega: hay días que te veo tan provocativa, ¿por qué será? Y aunque en su respuesta a la FM, Carlos Caicedo aseguró que se trata de ataques políticos, la Defensoría del Pueblo señaló que de comprobarse los hechos y la responsabilidad, estarían ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada contra la mujer, por lo que pidió a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral iniciar investigaciones. Atentos a esas investigaciones, 7 de la noche, 12 minutos. A comienzo de esta semana conocimos la noticia de los fuertes enfrentamientos entre las disidencias del Guaviare que dejaron 26 muertos. Pues hay novedades sobre este caso. Daniela, ¿qué ha pasado? Televidentes, pues la Fiscalía acaba de anunciar que abrió una indagación preliminar por estos hechos, pues al parecer estas 26 personas no habrían fallecido en combates entre las disidencias, sino que varios de estos cuerpos habrían tenido tiros de gracia principalmente en su cabeza. La Fiscalía también está investigando si estas personas habrían sido drogadas antes de ser asesinadas. También hay que recordar que en las últimas horas Medicina Legal confirmó que 4 de los cuerpos hallados en Guaviare pertenecerían a menores de edad. Estamos hablando de 3 mujeres y un hombre. Esta es, por supuesto, una noticia en desarrollo que ampliaremos más adelante, José. Daniela, sí, seguimos pendientes de este caso también. 7:13, los pacientes siguen sufriendo la crisis en la salud. No importa la ciudad ni la hora, los usuarios de las EPS intervenidas por el gobierno siguen haciendo largas filas a la espera de sus medicamentos. Un milagro se ha convertido conseguir los tratamientos completos. En Popayán el drama de las filas inicia desde muy temprano. Omaira Rojas lleva días intentando reclamar las medicinas de su esposo. Ayer le mandaron medicamentos, ayer vinieron, no alcanzaron ficha. Entonces hoy me madrugué a ver si hoy sí me la entregan. A 137 kilómetros en Cali, el frío de las 3 de la mañana acompaña a don Orlando, que tras horas de esperas se encontró con fórmulas vencidas y agotadas. Ir donde médico a que me cambie la fórmula médica por otro medicamento o en su defecto pues comprarlo por mi parte para seguir el procedimiento que tengo que hacer. En Bucaramanga la escena se repite con la misma crueldad. Desde las 5 de la mañana está don Marco esperando unas inyecciones para el buen funcionamiento de su corazón que ahora se volvieron un lujo. Son unas inyecciones pero cada rato me dicen que han cambiado que ya no se acabó el convenio con esa parte, que nos mandan para otro lado, o sea, nos tienen volteando. Frente a los dispensarios, el tiempo se agota para los pacientes que por la crisis están obligados a costear sus tratamientos con dinero que no cuentan y que por ley deberían tener. Y es que la situación financiera de clínicas y hospitales se agrava por cuenta de la falta de pago de la intervenida nueva EPS. Algunas cuentas de esta EPS fueron embargadas. Sin embargo, expertos dicen que esto no es excusa para ponerse al día. La polémica ahora es porque la nueva EPS tiene embargos que superan los 2 billones de pesos y que aseguran comprometen la operación total y el flujo de recursos. Porque la nueva EPS recibe aproximadamente 2 billones de pesos al mes en ingresos por UPC.
Entonces, pues estos 2 billones representan una 12ª parte de eso, pero no es una razón para decir ni una justificación para salir con la excusa de que ya no van a volver a pagar porque les embargaron la plata. Especifican que los embargos son en un 80% de instituciones privadas. Y obviamente, pues estos tienen un mayor poder para ejercer este tipo de acciones judiciales. De otro lado, los laboratorios que producen medicamentos en Colombia tampoco la tienen fácil. Es decir, pasamos aproximadamente de 500 medicamentos a más de 1.000 medicamentos. Esos medicamentos antes estaban siendo pagados y atendidos con otros recursos diferentes a la UPC. La gran incertidumbre es si ese reajuste que se hizo va a permitir financiar esa cobertura tan grande que tenemos hoy en el Plan Básico de Salud para Medicamentos. 7 de la noche, 15 minutos, 16 minutos. Una pausa. Regresamos en instantes. Sabemos que la democracia se construye con la gente. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Llega el debate de la gente, un espacio donde los ciudadanos le preguntarán a los candidatos lo que de verdad les importa. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta por la señal principal, las apps de canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. Envíen sus preguntas a través de @noticiasRCN, @El Tiempo, @la FM Oficial. El debate de la gente. Un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Las hace usted. Este 25 de enero a las 6 de la tarde. Primer debate presidencial. El debate de la gente. Siete y 24 continuamos, Mónica, en entrevista exclusiva con Claudia Gurizati, directora de La Noche de NTN 24. María Corina Machado enfatizó que no puede haber transición en Venezuela si no liberan a todos los presos políticos y se elimina definitivamente la máquina de represión y persecución. Y ojo a esto, Machado denunció que en el periodo del entonces presidente Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro se registraron 20.000 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál debe ser ese plazo urgente para que ellos vuelvan? Fíjate, lo primero, y lo decía yo ayer en el Congreso, es que el mundo tiene que entender lo que es la urgencia ética con la cual hemos vivido los venezolanos todos estos años. Cada día que pasa, para nosotros no se mide en horas o minutos, se mide, se cuenta en vidas. Entonces, es la liberación de todos los presos, el cierre, la clausura absoluta de los centros de tortura y el desmantelamiento del sistema de represión para que todos los que se han ido, los que están escondidos, puedan volver, incluyéndome, que quiero regresar a mi país lo antes posible. ¿Por dónde desmantelar ese aparato represivo tan horrible que tiene tantas muertes encima? Fíjate, Claudia, tan consciente estaba primero Chávez y después Maduro de que este modelo no era sostenible, que anticiparon desde hace muchos años que la única manera de aferrarse al poder era a través del terror. Y un terror que se ha impuesto no solamente en la población civil, también en los militares. Cientos de militares presos en Venezuela sometidos a torturas, vejaciones, hasta asesinatos en custodia. Estamos hablando de 20.000 ejecuciones extrajudiciales durante el periodo del chavismo, con Chávez y Maduro. Y desde que Maduro llegó al poder, casi 18.000 detenciones políticas, presos políticos. Esto es brutal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como terrorismo de Estado. Las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos, lo ha calificado como crímenes de lesa humanidad sistemáticos, masivos, cruel, monstruoso. Entonces, no puede hablarse de que se inicie un proceso de transición mientras exista represión. ¿Qué espera usted de la misma Estados Unidos frente a este tema concreto de la represión y de la comunidad internacional en apoyo? Varias cosas. En primer lugar, no es posible, como hemos dicho, una transición con represión. Y en el momento que tú le quitas el componente de la represión al régimen criminal que sigue en el poder,
a través de esta señora, no le queda nada. No le queda nada. Por eso ellos están conscientes de lo que representa la liberación de los presos políticos. No les queda nada. Evidentemente, esta señora Delcy Rodríguez lo está haciendo obligada porque le tiene terror al presidente Trump. ¿Cómo calificarías tu relación actual con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Ayer decía que tenías que hacer parte del proceso, en algún punto tenías que entrar a ser ya parte del proceso de la transición. ¿Cómo calificarías a hoy esa relación entre los dos? Bueno, está en construcción. Tuvimos una reunión, debo decir, extraordinaria. Yo realmente quedé conmovida por su preocupación sobre los venezolanos. Escuchamos todas las cosas que dicen, de cuáles son sus prioridades, etcétera, pero genuina preocupación de cómo están los venezolanos y su determinación a salvar vidas, no solamente de ciudadanos americanos de los Estados Unidos, pero también de Venezuela. Y en eso estamos absolutamente comprometidos. Y como dicen Estados Unidos, esto es un win-win, ganar, ganar. Es decir, Estados Unidos logra un aliado estable en la región con la transición a la democracia, una enorme oportunidad de inversión. Y nosotros lo que más queremos es una Venezuela próspera, productiva, libre, a la que regresen nuestros hijos. Esta noche, después de la última emisión, más de esta entrevista con María Corina Machado, 7:29. Hablemos de política. Decíamos ayer que íbamos a hacer toda la pedagogía que hiciera falta en este proceso electoral. Mi querida Carol, política sin misterio. ¿Cómo lograr que su voto de las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo sea válido? Hola, Carol. Así es, muy buenas noches, porque en Noticias RCN estamos comprometidos con la democracia, con la pedagogía electoral para que su voto cuente. Y es que este año vamos a vivir diferentes elecciones, pero hablemos de las primeras que serán el próximo 8 de marzo, en donde usted elegirá y también votará por las consultas presidenciales. Ese día le entregarán 3 tarjetones. El primero será para candidatos al Senado, el segundo los candidatos para la Cámara de Representantes y el tercero será el de las consultas, pero nos vamos a enfocar en este tarjetón en particular. Este es el modelo que ya entregó la registraduría y ese día usted tendrá las consultas posibles en un mismo tarjetón. Es importante que tenga en cuenta que usted podrá votar solo por una consulta y por un candidato. Va a recibir 3 ejemplos de consultas o las consultas que se confirmen para... Digamos que acá elegimos la consulta 2, usted va a votar por un candidato. Este voto será válido. ¿Qué pasa si usted vota por 2 candidatos de una misma consulta? Ese voto será anulado. ¿Qué pasa si usted vota por candidatos de diferentes consultas? Ese voto será anulado. Es muy importante que lo tenga en cuenta para que su voto precisamente cuente en este año electoral. Y nosotros comprometidos con esa pedagogía electoral. 7:30, ¿en qué andan los candidatos? Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, estuvo en Sogamoso y Dituama, en Boyacá. Se reunió con la comunidad, con representantes de sectores lecheros y de carbón. Y en esta correría la acompañó el expresidente Álvaro Uribe. 7:40 conocimos el informe de toxicología de medicina legal sobre el caso de las 2 menores que consumieron frambuesas envenenadas con talio. En los cuerpos de las pequeñas encontraron más de 20 miligramos del letal químico. Este es el dictamen de toxicología en poder de la Fiscalía, conocido en primicia por Noticias RCN, sobre la muerte de las 2 menores de edad por las frambuesas envenenadas con talio. En el documento se presenta el análisis de 3 elementos que consumieron los jóvenes el 3 de abril, galletas, café y frambuesas. Las conclusiones sobre las 2 primeras sustancias son: en la muestra descrita como galletas horneadas analizadas no se detectaron las sustancias investigadas. En la sustancia café analizada no se detectaron las sustancias investigadas. Sin embargo, en las frambuesas se encontró una alta concentración de talio, como lo dice el dictamen. En la muestra descrita como frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco, analizada se detectó talio en una concentración superior a los 20 miligramos. En la muestra de contenido gástrico analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 miligramos. Este documento en la investigación es pieza clave para determinar la severidad y los agravantes por los que es investigada Zulma Guzmán Castro, quien se encuentra en Reino Unido a la espera de su extradición para que responda por el delito de homicidio agravado.
Hablamos de otras noticias del día. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió a la Sala Plena suspender la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro hasta tanto el alto tribunal tome una decisión de fondo. Pues hace pocos minutos la Presidencia de la República recusó al magistrado para que sea parte de esta discusión. Y crece la controversia por el decreto que alista el gobierno y que limita a 30% las inversiones de los fondos de pensiones privados en el extranjero. Asofondos advierte que disminuirán los rendimientos para sus afiliados. Este es el proyecto de decreto con el que el gobierno busca reducir del 50 al 30% la proporción de recursos que los fondos de pensiones pueden invertir en el extranjero. Lo que va a generar es una posibilidad de invertir mucho más en todas partes, en toda la economía. Para los fondos de pensiones, la medida va a generar menos rentabilidad de los ahorros y por ende menos pensiones para los trabajadores. Menor diversificación implica menor rentabilidad y afectación de las pensiones y de los pensionados en Colombia hasta el futuro. Por su parte, al mercado le preocupa que no haya la cantidad necesaria de proyectos bien estructurados para invertir estos recursos. Es muy importante que esos recursos que van a venir realmente se irriguen a todo el aparato productivo. Es decir, es ideal que no se concentren en financiar la deuda pública. Analistas consideran que una vez empiecen a traer estos dineros al país, el dólar en Colombia podría bajar cerca de 200 pesos adicionales. Y este es un llamado a los habitantes de Bogotá. La Secretaría de Salud confirmó la baja disponibilidad de reserva de sangre en el sistema hospitalario. Pide con urgencia donantes O positivo y O negativo para que se acerquen a los puntos de donación del banco de sangre de manera voluntaria. Los requisitos son muy sencillos, estar entre 18 y 65 años, encontrarse en un muy buen estado de salud y tener toda la intención y la generosidad de ayudarle a salvar la vida a diferentes personas. Hay que ayudar, 7:44, como siempre, lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Ahí están nuestros periodistas listos para informar desde las regiones. En Neiva falleció el subdirector de la cárcel, víctima de un ataque sicarial. Hombre, qué lamentable, César. Muy buenas noches. Tras permanecer 9 días en una unidad de cuidados intensivos, murió esta mañana el subdirector de la cárcel de Neiva, coronel Renato Solano. El funcionario del INPE resultó gravemente herido junto al director del penal, Edgar Rodríguez, cuando 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta los atacaron. Allí murió el hijo del director de apenas 11 años. El coronel retirado de la policía había recibido 2 impactos de bala. Lo que pasa en Neiva pasa en Noticias RCN. Nos vamos ahora al eje cafetero. En Manizales un impresionante accidente quedó registrado en video. Johnny. La mujer estaba estacionando su carro en un parqueadero de la avenida Kevin Ángel de Manizales cuando inesperadamente atravesó una pared y cayó desde un 3er piso sobre un camión que estaba en la vía, así como lo evidencia este video. La mujer fue rescatada entre las latas de su propio vehículo y fue llevada a un centro asistencial sin heridas de gravedad. Las autoridades tratan de establecer si se trató de una falla mecánica, aunque todo parece indicar que fue un error humano. Lo que pasa en el eje cafetero pasa en Noticias RCN. Muy buenas noches. Johnny, preocupa en Antioquia el número de asesinatos relacionados con casos de violencia contra la mujer. Se lo preguntamos a Juan Fernando. Juanfer. Buenas noches, sí, mal comienzo de año. En Antioquia se han registrado 11 presuntos casos de feminicidio. La preocupación aumenta y por eso hoy la gobernación realizó un consejo de seguridad, anunció nuevas medidas como el fortalecimiento de las labores preventivas y las denuncias a través de las comisarías de familia en casos de violencia intrafamiliar. La Fiscalía será la que determine y confirme si estos casos son tipificados como feminicidios. Lo que pasa en Antioquia pasa en Noticias RCN. Gracias a todos. El reporte desde las regiones. Lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Vamos ahora con noticias del mundo. En el Foro Económico de Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra la OTAN y contra países europeos aliados y justificó las sanciones económicas tras no respaldarlo en su intención de quedarse con Groenlandia. Pero horas después, Trump cambió de postura. Durante el Foro Económico en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un contundente discurso. Arremetió contra la OTAN y contra Europa, a los que cuestionó por oponerse a sus planes de adquirir Groenlandia.
Sobre este territorio, Trump sorprendió a los presentes cuando afirmó que no usará la fuerza para obtenerlo. No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza. Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia. El mandatario cuestionó además el rumbo que tiene Europa. Afirmó que se encuentra en dirección equivocada. Europa ya ni siquiera son reconocibles. Francamente, son irreconocibles. Amo Europa y quiero que prospere, pero no va por un buen camino. Trump también defendió sus amenazas arancelarias, que en los últimos días ha mantenido en tensión a la Unión Europea. Pero tras finalizar este discurso, hubo giro en su decisión. El republicano anunció que suspendió los impuestos del 25% tras una reunión con el secretario de la OTAN. Dijo que llegó a una solución sobre Groenlandia. Black Nutriman. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy arrancamos con un movimiento importante en política. Catherine Miranda, la representante y hoy candidata al Senado por el Partido Verde, ojo porque se va a meter de lleno en la campaña de las consultas interpartidistas. Sí, señores. Y se va a la gran consulta, la de centro derecha. Entonces, ¿va a pedir el voto por alguno de los 9 candidatos que aparecerán en el tarjetón? ¿Por quién será? Todavía no lo sabemos porque la verdad es que su corazón está con otro aspirante a la presidencia, Sergio Fajardo, a quien desde hace días le está rogando que a pesar de su decisión sí se meta en esa consulta. ¿Ustedes ven a Fajardo montado en una consulta a estas alturas? Lo cierto es que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también le ofreció entrar en la tercería que ella está armando y de la que les hablamos en primicia acá en el termómetro. Además, hay otras personas alrededor de esa campaña que están explorando la misma posibilidad. Porque si bien Fajardo no manifestó su intención de participar en las interpartidistas de marzo, podría ser coavalado por cualquier otro partido, como por ejemplo le pasó a Peñalosa. Ahora, acá hay otras dudas jurídicas y es que como Fajardo es directivo y fundador de Dignidad y Compromiso, algunos creen que un coaval podría significar doble militancia. Está enredado el camino, pero en política cualquier cosa es viable. Ahora el exministro Juan Fernando Cristo, que también fue invitado por Claudia a su consulta, pero les reiteramos, él está más cerca de la del Pacto Amplio. De hecho, ayer se reunió con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. La decisión se conocerá en los próximos días y su ingreso a ese tarjetón está supeditado a estas 3 condiciones que nos planteó en las últimas horas. La primera, que no se llame consulta del Pacto Amplio porque, dice él, eso reduce el espectro ideológico a la izquierda y excluye sectores de centro. La segunda condición es que se descarte el tema de una asamblea constituyente y que se entienda que cualquier cambio a la Carta del 91 se someterá a un acuerdo amplio de todos los sectores. Y lo tercero, que se replantee toda la política de la seguridad y la paz total. Solo después de eso, que ellos llaman acuerdo programático, Cristo le daría la bendición a esa alianza. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Con la delicadeza de Netanyahu y la diplomacia de Trump, ¿qué clase de paz se puede esperar? y 58. Una curiosidad, Mónica. Muchachos, ¿qué le preguntarían a los candidatos presidenciales? A mí me encantaría preguntarles por la seguridad. ¿Qué van a hacer por la seguridad del país para mejorarla? Tema duro. Yo les preguntaría qué van a hacer por todas las personas que están sufriendo por el sistema, por la crisis del sistema de salud. Interesante también. Por algo que nos preocupa a todo, educación y lo mío, el deporte. Claro que sí. ¿Y usted, Mónica? Esos son los temas. Yo preguntaría por Venezuela, ¿sabe? Bueno, pues claro. Lo que va a pasar con la frontera. Ahora con la frontera en general. Bueno, pues el debate de la gente se acerca y esperamos sus preguntas, ya saben, en Noticias RCN, la FM y El Tiempo. Nos vemos, ya viene.